Me resulta muy grato y es un verdadero honor presentar a los conferencistas de esta tarde. En el caso de Guillermo Hoyos, creo no equivocarme en afirmar que nos resulta conocido para todos, bien sea porque hemos sido sus discípulos o porque hemos recibido la calidez de su amistad. En esta presentación preliminar quiero destacar dos hitos de su carrera intelectual. El primero, haberse doctorado en Alemania con Ludwig Landgrave con una tesis sobre la intencionalidad como responsabilidad, la teleología en Edmund Husserl. El segundo hito lo constituye su más reciente libro con el título de Investigaciones Fenomenológicas, editado por Siglo del Hombre y en el que se recopilan 15 textos de la producción académica de Guillermo. El tema de su conferencia de hoy es un problema que ha ocupado su reflexión durante décadas: fenomenología, ciencias sociales y humanidades. Con ustedes, el profesor Guillermo Hoyos. Muy buenas tardes a todos, muchísimas gracias por acompañarnos. Mis alumnos y amigos saben que me fascina el púlpito toda una vida y que lo he sabido manejar en dos etapas de mi vida, pero achaques de última hora me recomiendan, para poderlo hacer con más tranquilidad, prescindir del púlpito, lo cual lo lamento, pero espero que también desde aquí podamos comunicarnos. Fenomenología, ciencias sociales y humanidades. Somos temporalidad y corporeidad en nuestro existir, presente viviente, contingencia, finitud, acontecer y seremos nuestra memoria. Un pasaje de esa memoria es Manizales, con el que quiero comenzar agradeciendo en tono autobiográfico. A mi regreso de Europa en junio de 1973, doctorado en filosofía con una disertación Intencionalidad como responsabilidad, teleología de la historia y teleología de la intencionalidad en Edmund Husserl, escrita bajo la dirección de Ludwig Landgrave, discípulo de Husserl, y su asistente, en compañía de Eugen Fink y Martin Heidegger. Asumí mi actividad en la Pontificia Universidad Javeriana y año y medio más tarde en la Universidad Nacional de Colombia. Una de las primeras invitaciones fuera de Bogotá, el lunes 21 de febrero de 1977, fue la de Ángela María Botero, directora de la Oficina Interuniversitaria de Asuntos Culturales, OIAC, iniciativa de la Universidad de Caldas y la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional en Manizales. En ese entonces había filosofía en el sector público en Colombia solo en la Nacional en Bogotá, en la Universidad del Valle y en la de Caldas. Se trataba de un coloquio sobre filosofía moderna con motivo de los 300 años de la muerte de Baruch Spinoza, inaugurado precisamente por el entonces rector de la Universidad de Caldas, Guillermo Arcila, médico psicoanalista, humanista de alta formación, con su conferencia sobre Spinoza. Participamos, entre otros, Jaime Vélez Correa, Ramón Pérez Mantilla, Rubén Sierra Mejía, Carlos Enrique Ruiz, Luciano Mora Osejo y algunos colegas de las universidades de Manizales. Yo hablé de fenomenología. No pasaron muchos años sin que Manizales volviera a ocupar mi agenda filosófica. Rubén Sierra, en el Departamento de Filosofía de la Nacional, nos entusiasmó con traer a Manizales la recién creada maestría en filosofía. Semanalmente nos turnamos varios profesores para formar en filosofía moderna un grupo de 20 colegas de varias universidades del eje cafetero y de otras regiones. Recuerdo a todos, pero no sus nombres: Carlos Emilio García, Patricia Noguera, Marta Cecilia Betancourt, Carlos Alberto Espina, Jorge Villegas, Daniel Meneses, Inés Sánchez, José Clarés Bonilla, Amado Osorio, Alejandro Patiño y José Jiménez y Antonio Vélez,
estos dos últimos ya muertos. Mis temas en la maestría Kant y Husserl. Inspirado en la fenomenología y en su relación con la dialéctica de la Ilustración en las críticas al positivismo, presenté en el Foro Nacional de Filosofía en Manizales El filósofo funcionario de la humanidad, ponencia que fue publicada en la revista de la Universidad de Caldas. Allí retomaba tesis del último Husserl, especialmente de su crisis de las ciencias europeas y de su lógica formal y trascendental, ideas expuestas en sus conferencias de Viena y Praga, mayo y noviembre de 1935 respectivamente. La tesis del fundador de la fenomenología es enfática. La ciencia moderna ha fracasado en su función con respecto al hombre y a la sociedad actual. Ciencias de hechos, afirma, producen meros hombres de hechos. En el momento que las ciencias no superan el nivel de la mera facticidad, se llega a pensar que su autor, el hombre, no tiene tampoco que superar este nivel. A ello ha contribuido no poco cierta concepción de las ciencias sociales, según la cual su objeto, el hombre, y sus relaciones sociales pueden llegar a ser comprendidas gracias a elementos teórico-metodológicos que no trascienden lo descriptivo y lo meramente funcional. Ahora bien, frente a la funcionalidad fáctica y técnica de las instituciones dentro del sistema de administración total que caracteriza nuestra sociedad, y frente a la ideología de rendimiento y eficiencia, Husserl habla de prosperity, que determina la actividad pretendidamente teórica, se plantea la necesidad de alternativas radicales tanto a nivel político como a nivel de la producción científica. Recuérdese que también Husserl habla de alternativas radicales ante la situación de crisis y de barbarie, pero las alternativas abortan las más de las veces por no analizar detenidamente el sentido de la crisis. Se piensa que las alternativas se deben buscar en un obrar estratégico o táctico meramente pragmático. Es notable la alusión que hace Husserl en Praga al impacto de esta crisis de la ciencia en la educación, la cual, despojada de los valores propios de la Ilustración, prepara generaciones a las que nada les dirá la coral de Schiller y Beethoven, culturas lejanas de lo estético poético. La coral fue dirigida por Leonard Bernstein poco antes de morir, un mes después de tumbado el muro frente a la puerta de Brandenburgo, con 1000 voces juveniles de toda Europa, y se cantó no Freude, Freude, alegría, alegría, sino Friede, Friede, paz, paz. Para el fenomenólogo la crisis es Lebensweltvergessenheit, olvido del mundo de la vida y de la subjetividad, es decir, de la imaginación, la sensibilidad, la razón y la reflexión frente al éxito del objetivismo de las ciencias en su apropiación de la naturaleza y frente al sistema de administración total. ¿Pero no es esto un racionalismo redivivo? Husserl sabe que tales objeciones toman todo su poder sugestivo de los prejuicios de moda y de la fraseología con que se adornan. Lo aquí expuesto, dice en Viena, no sería una tentativa de muy mal gusto de salvar el honor del racionalismo, de la ilustracionitis, Aufklärerei, de todo ese intelectualismo que se pierde en teorías al margen de lo real, con sus inevitables desastrosas consecuencias, la manía de la cultura vacía, el esnobismo intelectual. Es querer volver otra vez a esa fatal ilusión según la cual la teoría hace al hombre sabio y está llamada a crear una humanidad auténtica, pacífica y a la vez dueña de su destino. Cito a Husserl en la conferencia de Viena 1935. La respuesta de Husserl es taxativa. Creo en la forma más absoluta que yo, el pretendido reaccionario,
soy ampliamente más radical y más revolucionario que quienes en la hora actual se pavonean de labios para afuera de radicales. Esta es mi crítica de entonces al positivismo científico, muy cercana, por supuesto, a la dialéctica de la Ilustración. Para los padres de la teoría crítica de la sociedad, la Ilustración prometió emancipación y al encomendarla solo a la razón, no tuvo en cuenta que la razón instrumental y estratégica podría convertir modernidad en modernización, emancipación en autorregulación y mero autosostenimiento y autorreproducción. Un texto que retomaba las relaciones entre fenomenología y teoría crítica de la sociedad para interpretar la crisis social de Colombia fue valorado como no pertinente para un libro sobre el tema. Espero que haya sido rechazado por impertinente. Para Horkheimer, la filosofía, cuanto más inútil, tanto más filosofía. Entonces, hoy podría comenzar de nuevo en Manizales. Como decíamos ayer, die Idee der Wissenschaft ist Forschung, die der Philosophie ist Deutung. La idea de la ciencia es investigación, la de la filosofía, interpretación. Teodoro Adorno, lección inaugural como docente en Frankfurt en 1931, actualidad de la filosofía. Adorno quiere mostrar cómo la filosofía ya no tiene por qué ocuparse de la totalidad. Esta debe ser fraccionada y luego, si se insiste en ello, ser reconstruida como quien recompone un rompecabezas. Ni siquiera la fenomenología, desde una renovada subjetividad trascendental en el mundo de la vida, ni como ontología fundamental, ni como fenomenología material, Max Scheler, de los valores. Hay que partir de la relación entre ciencias y filosofía, lo que no es lo mismo que filosofía de las ciencias. Él explicaba la afirmación que hemos puesto de epígrafe en diálogo con Heidegger, refiriéndose a la casa del ser, en la que se nos abre la verdad del ser. Abro comillas. Uno de los filósofos académicos con mayor influencia en la actualidad, 1931, habría respondido a la pregunta por las relaciones entre sociología y filosofía más o menos lo siguiente. Mientras el filósofo, a semejanza de un arquitecto, ofrece y desarrolla el proyecto de una casa, el sociólogo sería el que escala las fachadas, el que por fuera trepa y saca todo lo que esté a su alcance. Me inclinaría a aceptar la comparación y a desarrollarla en beneficio de las funciones de la sociología respecto a la filosofía. Pues la casa, esa gran casa, hace tiempo que está a punto de desplomarse desde sus mismos cimientos, amenazando no solo con aplastar a todos los que se encuentran en ella, sino también con hacer que se pierdan todas las cosas que allí se custodian, algunas de las cuales son insustituibles. Si ese escalador de fachadas roba algunas de esas cosas, a menudo semiolvidadas, hará un buen trabajo en la medida en que así las pondrá a salvo. Difícilmente las retendrá en su poder mucho tiempo, pues a él le resultan de poco valor. Claro que el reconocimiento de la sociología por parte de la interpretación filosófica precisa de alguna restricción. Para la filosofía interpretativa, se trata de construir alguna clave que haga abrirse de golpe a la realidad. En cuanto al tamaño de esas categorías clave, la cosa está planteada de una forma muy peculiar. El antiguo idealismo eligió unas demasiado grandes, así que no entraban de ninguna manera en el ojo de la cerradura. El puro sociologismo filosófico las elige demasiado pequeñas. Entran, pero la puerta no se abre.
Una gran parte de los sociólogos lleva tan lejos el nominalismo que los conceptos se vuelven demasiado pequeños para organizar los demás a su alrededor, para formar una constelación con ellos. Solo dejan tras de sí un sistema inabarcable e inconsecuente de meras definiciones del tipo esto ahí, que se burla de toda organización y que no arroja como resultado ninguna clase de criterio. Hasta aquí Adorno en 1931. Por mi parte, pretendo hoy ver si la fenomenología ayuda a dar todavía razón de una concepción amplia de los saberes, no restringida por las ciencias empírico-analíticas ni por su metodología. No bastaría entonces con criticar el positivismo en sus diversas formas, sino que sería necesario mostrar cómo la fenomenología puede hoy abrirnos a y abrir las humanidades y las ciencias sociales en este diálogo de saberes que pudiera responder a las preguntas de Kant con respecto al hombre, lo que podemos conocer, ciencias duras, lo que debemos hacer, ciencias blandas, y lo que nos es permitido esperar, humanidades y artes. Parto de la sospecha expresada por Paul Ricoeur en su trabajo para los estudios kantianos en 1954 sobre Kant y Husserl, en el sentido de que en especial el primer Husserl estuvo más cerca del neocantismo que de Kant mismo. Husserl, como los neocantianos, cito Ricoeur, ha perdido la dimensión ontológica del fenómeno y al mismo tiempo ha perdido la posibilidad de una meditación sobre los límites y el fundamento de lo fenoménico. Con esto quieren indicar Ricoeur y otros críticos que la fenomenología de Husserl no logra superar el sentido metodológico de la descripción de los fenómenos en los que se me da el mundo y en las modalidades en las que se me da, sin profundizar en la dimensión ontológica de los mismos, expresado por Kant en su doctrina de la cosa en sí, de lo nouménico, de la distinción entre el conocer y el pensar, erkennen und denken. Esta sospecha viene confirmada por el privilegio que confiere Husserl en sus análisis al sentido del percibir, del Fassen, en el que se me dan los fenómenos, algo motivado ciertamente por la problemática del psicologismo y el escepticismo que enfrenta la fenomenología en sus primeros años. Se trata de mostrar el sentido y la validez, verdad, del conocimiento objetivo. A este tipo de conocimiento pertenecen también en esos años las así llamadas ciencias del espíritu, a las que Husserl dedica sus ideas 2. Y aunque allí conoce ya la motivación y la distingue de la causalidad como fenómeno a la base de los objetos de las ciencias sociales y humanas, la motivación, su especificidad y su relación con la libertad y la moral no se desarrollan suficientemente. Podríamos decir, por tanto, que en la primera fase de la fenomenología, hasta el descubrimiento del mundo de la vida, a mediados de los años 20, el interés epistemológico de Husserl, también presente en sus lecciones de ética hasta esos años, le impide la tematización de las dimensiones práctica y estética del ser humano, condicionadas de todas formas por un darse el mundo intersubjetivamente y mítica, poética, religiosa, trascendentemente. Ese sesgo epistemológico de Husserl lo confirma él mismo al aludir al sentido de cultura de Schiller. Estoy hablando de los artículos para la revista Kaiso, la japonesa. Cito, Husserl, el desarrollo de la teoría universal de la ciencia, teoría de la razón y lógica, es un órgano y a la par una etapa del desarrollo de la humanidad hacia su autorrealización superior. Y por otra parte, la teoría de la ciencia es, como la propia ciencia estricta que ella origina, una pieza fundamental de toda cultura superior en un sentido objetivo, en el sentido del universo de valores espirituales objetivos
que se construyen como correlatos del desarrollo de la razón en la humanidad. En razón de esta sobresaliente función culturizadora, corresponde a la doctrina de la ciencia y a la propia ciencia universal una posición sobresaliente frente al dominio cultural del arte, de suerte que la atribución al arte, por principio, de una función análoga a la de la ciencia, como Schiller lo intentó, Cartas para la educación estética del hombre, es cosa que no puede probarse en absoluto. Husserl, 1921. Volvemos entonces a Ricoeur, quien en una especie de salto mortal nos muestra cómo Kant, a partir de su doctrina de la cosa en sí y de su distinción entre el conocer y el pensar, Erkennen und Denken, constituye el ámbito de la libertad y la moral diferente del propio del conocimiento científico, gracias al imperativo categórico como la necesidad de obrar por respeto a la ley. Obra solo de tal forma que no te sirvas de la humanidad ni de tu persona, ni en la de ningún otro, nunca solo como medio, sino siempre también como fin. Para Ricoeur, la intersubjetividad tiene su especificidad en el mundo de la moral y la libertad. El acudir al imperativo categórico, especialmente a la segunda formulación del hombre siempre como fin y nunca solo como medio, es correcto, pero solo una vez descubierto el hombre moral. Husserl no lo hace porque está obsesionado por la objetividad de la ética a partir de procesos cognitivos en un sujeto trascendental. En otros lugares he insistido en el fracaso de Husserl por constituir la intersubjetividad. Precisamente este fracaso es el que nos llevó a inspirarnos en Peter Strawson y la interpretación de Habermas y Tugendhat de su doctrina de los sentimientos morales, para hablar de una fenomenología de la sensibilidad moral y proponer una ética fenomenológica a la base de una fenomenología del mundo social contradistinta de la que se ocupa del mundo objetivo de las ciencias, en especial del de las ciencias sociales positivizadas y funcionalistas. Es el mismo Husserl quien, ante la positivización de las ciencias, tanto de la naturaleza como del espíritu, en su conferencia de Viena, mayo del 35, insiste en volver al mundo de la vida para no olvidar la subjetividad, y en su conferencia de Praga, noviembre del mismo año, propone que la fenomenología trascendental y la psicología de inspiración en Hume, en lugar de distanciarse, se hermanen para que el mundo de la vida se exprese también en términos de sentimientos morales y la psicología no sea mera ciencia empírica positiva. El asunto entonces es bien sencillo. Se trata de analizar en plena actitud fenomenológica la forma como se me da la moral en la sociedad, en sentimientos morales que expresan nuestra sensibilidad moral, sentimientos que son vivencias, pero distintas de las vivencias cognitivas que son las privilegiadas por Husserl. Estos son, por ejemplo, los sentimientos de resentimiento cuando me ofendes de tal forma que creo que no hay razón para que hagas lo que hagas conmigo. El sentimiento de culpa analiza, al contrario, mi capacidad de reconocer que me equivoqué en mi comportamiento con respecto al otro, que con toda razón se resiente por mi acción. Finalmente, el sentimiento de indignación, hoy en el ambiente de las democracias fetiches, se me da ante la ofensa de un tercero a otro tercero. En rigor, yo no tengo que ver nada con lo que entre ellos sucede, pero que, por ejemplo, una masacre, una violación, la injusticia y la desigualdad, sin involucrarme directamente a mí, me irriten, parece confirmarme la idea de que en el ser humano habita un sentimiento de humanidad, Hume, debido a su ser genérico, Marx. A partir de los sentimientos morales, de la sensibilidad moral, podemos construir sistemáticamente las ciencias sociales en su especificidad, puesto que su tema entonces es la sociedad conformada por personas que se van constituyendo a diario en su insociable sociabilidad como sujetos morales. No negamos que Husserl conociera esta posibilidad,
De hecho, él se acerca a ella desde la psicología. A esta la designa como el campo de las decisiones, das Feld der Entscheidungen, por cuanto es en el análisis de la conciencia donde encuentra el objeto de toda psicología. De hecho, él comienza por la psicología viniendo de la matemática. El número viene del numerar en la conciencia intencional, el cálculo del calcular, la integral del integrar, la operación matemática en general del operar con entidades formales. En esta época, Husserl interpreta las operaciones psicológicas como solo empíricas, y de aquí su crítica de entonces en la filosofía de la aritmética al antipsicologismo de Frege, de la cual se retractará significativamente en los prolegómenos a una lógica pura, en su obra fundadora de la fenomenología, Investigaciones Lógicas, 1900. La psicología sigue siendo el campo de las decisiones, porque es en la conciencia del fenomenólogo donde tienen lugar las vivencias, en el caso de las relaciones sociales, los sentimientos. Por ello, no es de extrañar el que Husserl al final de su obra dedique reflexiones significativas a las relaciones entre fenomenología y psicología, como el apartado B de la tercera parte de la crisis titulado El camino hacia la filosofía trascendental desde la psicología, y en especial sus conferencias de Praga de finales del 35. En Crisis, antes de entrar a tematizar el sentido de una ontología del mundo de la vida a base de las ciencias, tanto de las naturales como de las sociales, en debate con el sentido del mundo de Kant y el de Hume, cuyo fundamental escrito para esta temática Tritis, el tratado, no conoció el autor de las críticas, toma partido por el empirista, al constatar que en la conciencia acontecen como ficción, si no se tiene en cuenta el sentido de intencionalidad, comillas, razón, conocimiento, también los valores verdaderos, de los verdaderos ideales de cada quien, también los de toda clase de ética. Hay quienes, sin embargo, todavía hoy confunden ética con consolatio anime y descalifican la reflexión sobre el positivismo como nostalgia piadosa. Nada extraño entonces que sus conferencias de Praga lleven como título La psicología en la crisis de la ciencia europea. En ellas se estampa términos de crítica al positivismo que hemos recogido antes y figuran también en la introducción al libro de Crisis, cuya síntesis podría rezar, comillas, el positivismo decapita, por así decir, la filosofía. Al final de las conferencias, Husserl, en diálogo con su discípulo Fink, hace la siguiente propuesta revolucionaria, tanto para las ciencias sociales representadas aquí por la psicología y por la antropología, como lo indicará Husserl, como sobre todo para la fenomenología trascendental. El problema de ambas en la historia de la modernidad ha sido que se han separado cada vez más. La una en su forma empírica científica y la otra como subjetividad trascendental. Lo que corresponde es que se unan cada vez más, que se hermanen, de suerte que la psicología reconozca que lo que se me da fenoménicamente no son meros datos, sino vivencias de sentimientos dinámicos en los que se manifiesta, como lo hemos insinuado antes, la insociable sociabilidad del hombre. Así lo expresa Husserl en esta larga cita, en Conferencia de Praga. La crisis de las ciencias tiene su fundamento en una crisis del autocomprenderse del hombre. La superación de esta crisis solo puede lograrse si se llega más profundamente en la autocomprensión del hombre. La visión general histórica que procuramos dar en nuestra conferencia se ocupaba nada menos que de la historia de los dos caminos, en los cuales han luchado los pensadores representativos desde Descartes, tratando de encontrar la autocomprensión del hombre. Había que mostrar, por tanto, cómo en la especulación trascendental puja por expresarse un saber oscuro y pleno de sugerencias
en torno a una profundidad de la vida del sujeto que nunca puede ser puesta totalmente al descubierto en actitud objetiva. Su liberación tenía que fracasar por falta de un método analítico. Además, había que mostrar cómo, por otro lado, la psicología no podía llegar a su tema, la esencia propia de lo anímico, mientras permanecía en la proscripción de la actitud objetivista y en la fascinación metódica por el modelo de la ciencia natural. Y sobre todo, se trataba de presentar la demostración de ese insólito engatillamiento, por lo que le pasa al revólver cuando se traba, de ese insólito engatillamiento, a saber, del fracaso final de la filosofía trascendental con el fracaso de la psicología, no porque hubieran estado unidas y hubieran así corrido con la misma suerte, sino precisamente porque permanecieron separadas. Con esta intelección se nos ha presentado eo ipso la tarea de liberar a la psicología de la proscripción del objetivismo naturalista y de poner en marcha la filosofía trascendental en el método analítico de las preguntas concretas y de la exposición de la subjetividad tal como debe ser conformada primero por una psicología reformada. Termino la cita. Esto permite entonces a Fink y Husserl terminar, después de aludir expresamente a Hume, en el sentido de la conclusión de Kant a la crítica de la razón práctica, admirando la condición humana. El universo en la enormidad de la extensión de su espacio, con millones de estrellas, entre las cuales persiste un ser diminuto, insignificante. Este universo inmenso, en cuya infinitud el hombre está amenazado con desaparecer, no es más que una producción de sentido, una formación de validez en la vida del hombre, a saber, en las profundidades de su vida trascendental. Y así puede ahora la fenomenología pronunciar el nuevo saber, el saber trascendental sobre el hombre, con la antigua expresión orgullosa, anthropos metron panton, el hombre es la medida de todas las cosas. Podemos concluir entonces que la fenomenología me permite comprender el sentido de validez de las ciencias duras y de las ciencias sociales positivas, a partir de una ontología del mundo de la vida, como la propone in extenso Husserl en la tercera parte de la crisis. El compromiso de la fenomenología en sus primeros años con la crítica al psicologismo y al escepticismo no le permite tematizar los sentimientos como se me dan y por tanto no puede ocuparse de las ciencias sociales críticas no naturalistas ni positivistas, basadas en últimas en el enigma de la subjetividad, das Rätsel der Subjektivität, que no es otro que el de la insociable sociabilidad, es decir, el de la intersubjetividad como realidad y a la vez como problema y como tarea por resolver. Es el enigma al que alude Adorno en su lección inaugural y que dice que solo puede ser resuelto al reconstruir como se rearma un rompecabezas, tomando las piezas que la ciencia investiga, interpretándolas y acomodándolas en su lugar, o si se quiere, se busca volver el pensar a su elemento, liberándolo del objetivismo y naturalismo cientifista que ha reducido a la filosofía a pensar en lo seco, según la metáfora heideggeriana en la Carta sobre el Humanismo. Ahora, con esta nueva apertura de Husserl a la psicología y a la antropología, Tugendhat ha terminado hablando de antropología, en lugar de metafísica como filosofía primera, ya no en plan de crítica, sino de reconciliación y de hermandad. Vemos que la relación con las ciencias sociales críticas está establecida. El mundo de la vida se me da en estricta actitud fenomenológica, también en sentimientos que puedo interpretar, comprender, analizar y tematizar. En esta época, Husserl afirma enfáticamente, en cierto sentido de retractación, filosofía como ciencia estricta, filosofía como ciencia rigurosa, der Traum ist ausgeträumt, damos el sueño por soñado. Faltaría entonces explicitar en qué modo se me da el mundo de la vida en la dimensión estética, la de las humanidades y las artes.
Nos inspiramos para ello en la postontología de Wolfgang Janke, texto traducido a 4 manos en 1988 con mi hermano Jaime Hoyos, uno de los mayores promotores de esta sociedad y su primer secretario. Allí, el discípulo de Karl-Heinz Vollmann Schluck, asistente de Heidegger, propone un desarrollo del sentido del darse el mundo de la vida que supere la pura ontología, prisionera todavía de categorías objetivistas epistemológicas. La tesis de Janke es que una concepción de nuestro mundo de vida que no explicite la dimensión mítico, poética, religiosa del ser humano sigue en peligro de ser articulada en términos de positivismo, expuesta de nuevo al escepticismo y al nihilismo de la modernización. En lugar de la precisio mundi propia del método científico, también del de las ciencias sociales y humanas, propone Janke una preculsio mundi, una cultura que constituya mundo, una actitud en el mundo de la vida que nos permita superar la del espectador, investigador, que toma al mundo, la vida, la persona humana, la naturaleza, más como derecho y recurso que como don, en el sentido de los antiguos. La vida es sagrada, vita hominis gloria Dei, en consonancia con los primeros padres de la Iglesia, vida del hombre, gloria de Dios. Inspirado en Hölderlin y en Heidegger, Janke afirma, cito, desde hace mucho tiempo, desde la superación del mito por la física de un Tales de Mileto, es propio de la época aprovecharse de todas las fuerzas celestiales, el agua de la fuente, la lluvia de las nubes, el soplo de los vientos, el ardor del sol, el rayo de luz. Y en sacralidad arcaica, también la tierra nutricia, o los ríos productores de parajes, y los mares que unen son divinos. Quien los pone a su servicio es obvio que no vuelve a agradecer por luz y aire, pan y vino. Lo que alguna vez se tuvo por don se ha transformado ahora en reservas disponibles para la promoción de la técnica moderna. Termina la cita. Venimos, como enfatiza Janke, citando a Nietzsche, de una crítica radical al positivismo. Cito, mañana gris, primer bostezar de la razón, quiquiriqueo del positivismo, y prosigue, día claro, regreso del bon sens y de la hilaridad, alboroto diabólico de todos los espíritus libres. Y concluye Janke, la alborada del positivismo liberado del peso de la religión y de su moral negadora de la vida, gracias al triunfo del método y de la ciencia precisa. El positivista abandona las extravagancias de la metafísica y vuelve a la sencillez del sano sentido común, pero el nihilismo consumado ha superado esta fase. El último estadio del ocaso de los dioses se llama mediodía, instante de la más corta sombra, fin del más largo error, punto culminante de la humanidad, incipit Zaratustra. La postontología nos ofrece la posibilidad de desligarnos de la primacía de lo ontológico y su unilateralidad epistemológica, e incluso crítica de lo mítico, simbólico, retórico y poético, para abrirnos a lo trascendente. No deberíamos pensar en la vida y la salud como un recurso, sino como un don. La naturaleza antes que recurso es acontecer y facticidad gratuitos, que se me dan como dones para cultivar y agradecer en gratuidad originaria, no son recursos o derechos para administrar y reclamar. Recursos naturales, recursos humanos, capital social, son todos términos de una ontología objetivista y naturalista. La ampliación postontológica de la fenomenología hacia un sentido del mundo de la vida como lo dado y dispuesto gratuitamente, como lo indeterminado de lo determinado y ulteriormente determinable, horizonte de horizontes que nos abre originariamente a la experiencia del existir y del ser, nos permite desarrollar los discursos de las ciencias empírico-analíticas
desde la racionalidad instrumental, los de las ciencias sociales críticas, desde su justificación moral, ético y política, y las humanidades, desde su perspectiva hermenéutica, retórica, poética, simbólica, para comprender inicialmente vivencias como el eros, la filia, el perdón de lo imperdonable, el deseo, y todo lo más cercano a lo mítico religioso. Es el sentido que quiere darle Jürgen Habermas en reciente intervención al mundo de la vida de la fenomenología en términos del pensar la cosa en sí de Kant. De aquí mi propuesta heterodoxa de trascendentalizar el sujeto trascendental de la fenomenología en camino hacia un sentido comunicacional, dialogal del mundo de la vida. Estudios recientes sobre la filosofía en Latinoamérica en los últimos 100 años nos muestran cómo en todos los países de la región, quizá a excepción solo de Colombia, el paso de la escolástica después de la independencia a la modernidad llevó a un desarrollo notable del positivismo de Comte, superado luego en todos los países por el intuicionismo de Bergson, de talante idealista, para ser completado por la fenomenología de Husserl, Scheler y Heidegger. Este es apenas el momento en que, en contra de la Iglesia Católica y el Partido Conservador, que en tiempos de florecimiento del positivismo resolvieron expulsar el utilitarismo y sus aliados de la educación colombiana, se pudo, en épocas de liberalismo en la Universidad Nacional, después de que Monseñor Rafael María Carrasquilla hubiera imperado en la educación colombiana desde el Colegio del Rosario durante medio siglo, fundar una modernidad postergada en Colombia, tesis de Rubén Jaramillo, en filosofía de la mano de Rafael Carrillo y de Danilo Cruz Vélez, alumnos por momentos de Heidegger en Friburgo y apasionados de las cosas mismas. Se privilegian en un primer momento temas de filosofía práctica y derecho, pero muy pronto se establece la correlación ideas y valores, plasmadas luego en la Revista Colombiana de Filosofía. Se comienza con ello lo que se ha llamado el proceso de normalización, en el que sobre todo la filosofía analítica y el lenguaje, pero también el marxismo y la así llamada filosofía latinoamericana de talante no chauvinista, las corrientes francesas, la posmodernidad y los estudios culturales han encontrado su lugar en el diálogo de saberes a partir del sentido de interpretación propuesto por Adorno y de comprensión desarrollado por la hermenéutica en estricto sentido fenomenológico. En ese amplio espacio del pensar, abierto por la cosa en sí kantiana y por el mundo de la vida fenomenológico, hemos interpretado tres formas de dársenos las cosas mismas, como perceptibles en cuanto objetivamente verdaderas, como evaluables desde el punto de vista de la sensibilidad moral y finalmente como lo absolutamente gratuito, fundador de relaciones originarias con la realidad natural y social. En este sentido radical de gratuidad, he querido exponer estas tesis como agradecimiento a quienes me invitaron a este cuarto congreso de nuestra sociedad y a quienes me acompañan. Muchas gracias.